Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, es de la Guardia Nacional y el control migratorio en México. Vamos a hablar pues de la participación que ha tenido la Guardia Nacional de reciente creación en el control migratorio en México y vamos a analizar desde el 2019 hasta la fecha del día de hoy. Este tema es importante porque muestra cómo la política migratoria de México ha pasado lentamente, aparentemente sin darse cuenta, de un discurso humanitario a una lógica de contención territorial, militarización y control de personas migrantes. Tenemos que entender cómo es que se ha venido dando esto para evitar que continúe avanzando y bueno, pues no caer en estos eh, problemas o actitudes que están implementando gobiernos como el de Donald Trump el día de hoy. Y bueno, pues vamos a hablar aquí. La pregunta que central será qué papel ha tenido la Guardia Nacional en esta política migratoria y qué consecuencias han tenido para los derechos humanos de las personas migrantes. Aquí la idea es de esta presentación es que la Guardia Nacional se ha convertido en una pieza estructural del control migratorio en México. Igual vamos a analizar esto desde el punto de vista migratorio. Las cosas que enfrenta la Guardia Nacional son sumamente amplias, pero aquí vamos a hablar del aspecto migratorio. Aunque fue presentado originalmente como una institución de seguridad pública. Desde sus primeros meses fue incorporada a tareas migratorias. Vamos a ver ahorita el por qué. Esto significó que México dejó de funcionar totalmente como un país de origen, tránsito, destino y retorno para convertirse también en un territorio de contención migratoria regional. En la práctica, la Guardia Nacional fue utilizada para contener caravanas, realizar operativos, apoyar al Instituto Nacional de Migración, vigilar las rutas, así como resguardar estaciones migratorias y reforzar nuestra frontera. Es algo que se da por la presión del gobierno de Donald Trump, pero que al menos la desviación, las violaciones de las que se han de repente hablado han sido principalmente durante la administración de Joe Biden. Aquí tenemos que ver el discurso humanitario, del discurso humanitario de López Obrador a la contención. Al inicio del mismo gobierno de AMLO, pues el discurso migratorio hablaba de los derechos humanos, el desarrollo regional y la atención a las causas de la migración. México que planteaba que no debía perseguir a migrantes, sino protegerlos y atenderles las razones estructurales que los obligaban a salir de sus países. Esto algo, si no recuerdan, yo les recuerdo, López Obrador durante su campaña en los primeros meses, él hablaba de tener la frontera abierta, de que los migrantes eran bienvenidos, que en México iba a haber tanto trabajo que pues podían llegar. Nunca se imaginó la cantidad de migrantes que iban a estar llegando a nuestra frontera, no por este llamado, sino por las políticas hasta cierto punto permisivas en Estados Unidos, que les estaba abriendo la puerta a muchos migrantes para que llegaran allá, en el cual, bueno, pues tuvo que enfrentarse con una realidad, además de la pandemia que viene pues después de que ya él asume la presidencia. Todo esto se empieza a conjugar para que cambie este discurso y tenemos que analizarlo de esta manera, no para criminalizar o reprochar, sino para rectificar el camino de cuál era en una primera instancia la postura de México hacia la comunidad migrante. Como digo, este cambio de discurso empieza en el 2019. La presión del gobierno de Donald Trump evidentemente fue decisiva. Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos si México no frenaba el paso de migrantes hacia la frontera norte, y a partir de ese momento México acepta tomar estas medidas extraordinarias de control migratorio. En algún momento lo mencioné, es algo que tenía que haberse dado. Aquí lo malo es el contexto en el que se da, que es después de una reunión con Donald Trump, lo cual, bueno, pues la derecha utiliza para decir que el gobierno mexicano fue presionado, que así lo ha de haber sido, pero que la única razón por la cual se estaba haciendo esto era por la indicación de Donald Trump, cuando no se consideran la cantidad enorme de personas que estaban llegando hacia la frontera. Hay una presión, como digo, de Estados Unidos, y esto es en junio del 2019. México y Estados Unidos firman una declaración conjunta. Ese acuerdo
compromete a México a fortalecer la aplicación de la ley migratoria, a desplegar la Guardia Nacional en todo el territorio nacional con prioridad de la frontera sur. Este es un punto de quiebre. Aquí la Guardia Nacional, que acababa de ser creada, pasó rápidamente a cumplir funciones de contención migratoria, para lo cual no estaba y no está, creo yo, al día de hoy todavía preparada. Así México comenzó a operar como una especie de muro territorial antes de la frontera estadounidense. Este control migratorio ya no se centraba únicamente en los puntos fronterizos, se extendió a rutas internas, carreteras, terminales, trenes, estaciones migratorias y ciudades de tránsito. Aquí es importante analizar que es el problema de cuando se implementan medidas en contra de a cualquier sector, y en este caso voy a hablar de los migrantes. No es nada más la contención, sino lo que viene atrás, ¿no? Cuando empiezan a cubrir todos estos puntos, obligan a los migrantes a buscar zonas más peligrosas para pasar. Es algo que no se ha entendido en ningún gobierno, e incluso en el de México, que la contención es es un intento que siempre va a ser fallido. Los territorios son inmensamente grandes, la gente que tiene el gobierno no puede estarse yendo a cubrir absolutamente todo. Entonces siempre va a haber huecos, y esos huecos los van a utilizar los migrantes para desplazarse por esos lugares que son mucho más peligrosos, en el donde el gobierno no tiene la capacidad humana para cuidar, pero muchas veces el crimen organizado sí que va siguiendo los flujos migratorios, y hemos dado cuenta como uno de los peligros de la migración ha sido precisamente el crimen organizado. Es por ello que se necesitan otro tipo de propuestas que en su momento López Obrador las impulsó, el resolver las causas que originan la migración, programas como el Sembrando Vidas fuera de nuestras fronteras, El Salvador, Honduras, si no me equivoco en Cuba, los programas para poder regresar a algunos migrantes que estaban siendo atorados, que el día de hoy, al 2026, no estamos viendo, al menos en el discurso, la promoción de estos avances. No sabemos si se siguen dando o si no, si se dejaron de dar, ¿por qué? Porque evidentemente el no atender estas causas va a hacer que la gente continúe viniendo hacia territorio mexicano, porque ya México es visto como un país destino, pero también que el llegar a México para establecerse les permite estar más cerca para cuando las medidas migratorias en Estados Unidos cambien, les permita llegar más rápido hacia Estados Unidos, que seguirá siendo el punto soñado de muchos migrantes, que aunque se ha hablado mucho de que es la pesadilla, ya no es el sueño americano, es la pesadilla americana, la realidad es que inclusive esa pesadilla es mucho mejor de lo que muchos migrantes tienen en sus lugares de origen, y eso es algo de lo que no se habla. Hay un marco jurídico para la Guardia Nacional. Aunque fue presentada como una institución civil, su ley le dio facultades para actuar en zonas fronterizas, carreteras federales, aeropuertos, vías férreas, estaciones migratorias y varios espacios estratégicos. También se le permitió coordinar con el Instituto Nacional de Migración para revisar documentos migratorios, apoyar aseguramientos, presentar personas extranjeras ante autoridades y resguardar estaciones migratorias, aunque se le da este acompañamiento, que es en donde se ha violentado muchas veces estos lineamientos, en donde no ha habido un acompañamiento, sino que han implementado ellos mismos de manera solitaria estas acciones, y eso no debería de ser. Esto significa que la participación en materia migratoria no fue informal ni improvisada, sino que tuvo un respaldo legal y que ya está incluso en la Constitución. El problema es que esas facultades se ejercieron dentro de una política cada vez más militarizada, y aquí uno de los problemas es de que se habló y se prometió mucho en campaña que no iba a ser militarizado, que iba a ser algo temporal, y el día de hoy pues es permanente, y ahí está, y es algo que es mejor de lo que se tenía. Las acciones del PRI y del PAN, cualquiera que hagan, serían peor de lo que se está cometiendo, pero el querer ocultar esto de que se había ofrecido una cosa y no se pudo cumplir por las mismas problemáticas en torno a la violencia y la descomposición social en México, ahí está, ¿no?
pero el problema, más allá de ese que es un verdadero problema, es el trato a los migrantes, que es de lo que nosotros aquí nos dedicamos a hablar, y que esta inclusión de la Guardia Nacional cuidando la frontera sur, y que después también pasó a cuidar la frontera norte, ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, afecta severamente a la comunidad migrante, y es algo en lo que ellos no deberían, desde mi punto de vista, estar actuando de manera solitaria, e incluso según los reglamentos y la ley no es para ello, es en colaboración con el Instituto Nacional de Migración. Bueno, este marco jurídico que se les dio, pues les permitió precisamente estar ejerciendo estas funciones, y vamos a ver hasta dónde para. En el 2009, para hacer un recuento, llega el despliegue inicial. Fue desplegada principalmente en la frontera sur, en estados como Chiapas y Tabasco. El gobierno dijo que el objetivo era ordenar los flujos migratorios, combatir el tráfico de personas y proteger a las personas migrantes, pero la realidad es que en la práctica su presencia sirvió para cerrar rutas, impedir el avance de caravanas, reforzar revisiones y aumentar detenciones migratorias. Y esto se da porque se manda ya precisamente, sí, con ese fin de ordenar los flujos migratorios, pero no se dan los elementos, no se dan el abasto por la cantidad de personas, y bueno, la gente no va a estar esperando, no tiene recursos. Hemos hablado de que se les extorsiona en todo su camino, desde que salen de sus lugares de origen, pasando por la selva de Darién, después llegando incluso antes de tener un contacto con el Instituto Nacional de Migración ya en territorio mexicano. El crimen organizado cobra para que puedan entrar al país y continuar su camino. Entonces no tienen el tiempo para poder estar ahí. Algunos lo hicieron, por eso fue el cambio en cuestión de remesas, en el cual precisamente en Chiapas aumenta bastante en estos años, porque no era tanto los mexicanos que mandaban dinero ahí, sino los familiares de personas de otras nacionalidades que estaban esperando en el sur de nuestra frontera poder seguir su camino hacia el norte, y que están recibiendo remesas. Pero entonces la otra gran mayoría que no puede detenerse, pues al ver que está imposibilitada de tener un permiso para poder seguir avanzando hacia el norte, forma caravanas, empieza a avanzar, son detenidos en medio camino, son regresados nuevamente allá. Esto los obliga a que ya no se peguen a la caravana, sino que se vayan por rutas más peligrosas, y igual, bueno, pues siguen siendo víctimas de muchas cosas que hemos hablado aquí, cosas negativas que afectan la seguridad de los migrantes. Muchas organizaciones de derechos humanos advirtieron desde ese momento que era peligroso colocar a una fuerza con formación militar en tareas que requerían enfoque humanitario, así como un conocimiento del asilo, el refugio y la protección internacional, lo cual hemos hablado ya en varias presentaciones nosotros. En el 2020 aparecen los primeros casos graves documentados en enero de ese año durante los operativos del Suchiate y la frontera Hidalgo-Chiapas. La CNDH documentó violaciones a derechos humanos contra personas migrantes. Se señalaron agresiones, golpes con toletes, escudos y piedras, además de afecciones a niñas, niños y adolescentes, que pues como lo hemos dicho ya desde hace un rato, es un grupo muy vulnerable que migran y van de manera solitaria sin el acompañamiento de un adulto. En ese mismo año, en la estación migratoria del siglo XXI de Tapachula, personas migrantes protestaron por su prolongada detención. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que fueron agredidas por personal de seguridad, incluyendo elementos de la Guardia Nacional, y concluyó que hubo un excesivo, desproporcionado e injustificado uso de la fuerza. Estos hechos pues nos muestran cómo la Guardia Nacional no solamente estuvo presente como apoyo perimetral, sino que hoy participó en escenarios de confrontación directa, algo que no se suponía que debería de pasar. En el 2021 las caravanas y el caso Pijijiapan, pues se documentaron varias caravanas que salían desde Tapachula. Muchas personas protestaban porque no podían salir de Chiapas, porque los trámites eran lentos y porque vivían en condiciones de precariedad. Aquí lo que pasaba es de que pues para que ellos pudieran seguir necesitaban recibir un permiso para poder transitar por cuestiones humanitarias, y estos permisos estaban tardando bastante. Y aquí el problema es que cuando tú inicias este permiso, tienes que esperarte en donde lo solicitas. Si te mueves de ahí, tienes que volver a empezar el permiso, el trámite nuevamente en donde avances.
y la gente no tiene tiempo para esperar demasiado. Entonces eso obligaba a que pues salieran y fueran detenidos y regresados y buscaran otras rutas. Hubo muchos operativos de contención en el cual se difundieron imágenes de agentes empujando, golpeando y pateando a personas migrantes, incluso familias con niñas y niños. Uno de los casos más graves fue el que ocurrió en Pijijiapan, Chiapas, en donde elementos de la Guardia Nacional dispararon contra un vehículo que transportaba migrantes, en donde murió una persona de origen cubano y varias resultaron heridas. Este caso es clave porque muestra que la política de contención no solo produjo detenciones o dispersión de caravanas, sino que también produjo una violencia letal que afortunadamente en México en este momento han sido casos aislados los que han pasado con esta brutalidad, pero que es algo que estamos viendo y que nosotros nos quejamos de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que está haciendo ICE por allá. Entonces no podemos ni siquiera permitir que pase un caso de estos en México, porque si hablamos de la cantidad de migrantes que muchos han dicho, pues que no vengan a mi país, exacto, entonces que regresen a los 11 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, son más. Ese es un problema que se tiene que arreglar, no cerrando fronteras, no pidiendo que se regresen a sus países de origen, porque la realidad México, con tanta gente que tiene en Estados Unidos, pues los números no le favorecen para que diga eso, y además de que esa cantidad de personas que han estado allá han beneficiado a Estados Unidos, lo mismo que estos migrantes que están entrando a México podrían beneficiar a nuestro país si hubiera políticas que realmente atendieran pues sus necesidades más allá que sus demandas. Para el 2022, el modelo de control migratorio ya se había extendido por todo el país. Había retenes y puntos de revisión en carreteras, autobuses, trenes y rutas internas. Esto evidentemente muestra de que había fracasado el intento de frenarlos en la frontera sur y los migrantes seguían llegando. Se tuvo que replicar esto en todos lados con el objetivo de que no llegaran hacia Estados Unidos. Estos operativos no afectaron únicamente a las personas extranjeras, sino que también afectaron a personas mexicanas, indígenas y afrodescendientes, quienes fueron cuestionadas por su nacionalidad, por su apariencia, lengua o el color de piel. Increíblemente, en esa parte del país, en un país que es mestizo y que tiene, y deberíamos de estar orgullosos de nuestros indígenas, estos tipos de Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, y no es nuevo, al menos el Instituto Nacional de Migración no es nuevo, se hablaba eso desde los 80s, que agarraban a personas que hablan lengua originaria de nuestros indígenas, e incluso los llegaban hasta deportar a Guatemala por no reconocer que eran mexicanos. Es uno de los temas que tiene que hablarse también aquí, de este odio en nuestro país hacia esta discriminación hacia las personas indígenas. En mayo del 2022, la Suprema Corte declaró inconstitucional las revisiones migratorias realizadas fuera de lugares destinados al tránsito internacional de personas. La Corte consideró que estas revisiones estaban violando la libertad de tránsito, la igualdad y la no discriminación. Esta resolución mostró que el modelo de revisión migratoria interna tenía problemas constitucionales profundos, problemas que al día de hoy no han sido tomados en cuenta, no se están discutiendo. Hay una promesa de una ley de movilidad, pero igual está hecha por personas que no contemplan el total de lo que tiene que arreglarse, y pues al estar ante esta opacidad, pues es muy probable que salga una ley de movilidad bastante limitada y con muchas cosas todavía por hacer. Y después pues viene la etapa del 2023 a la fecha, en donde básicamente pues ha sido la normalización, ¿no? La participación de la Guardia Nacional en tareas migratorias ya se ha normalizado. Continúa su presencia en rutas, en carreteras, en estaciones migratorias, así como terminales, trenes, frontera sur y frontera norte, que recordemos, la frontera norte es cuando Donald Trump empieza a hablar del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum manda a la Guardia Nacional precisamente al norte para frenar estos flujos de drogas que hay y empezar a hacer incautaciones importantes, que pues ha bajado la intensidad de que tanto se han estado deteniendo y reportando. Y esto, una teoría por ahí, pues es que al mismo Estados Unidos le está pegando, y sabemos que quien está atrás del narcotráfico es pues altas esferas del gobierno de Estados Unidos, y no le conviene que estén frenando las cantidades de droga que necesitan para abastecer
abastecer a un importante sector de los estadounidenses que necesitan de esas drogas para poder vivir día con día y que no pues se desate la locura ya en estas personas que necesitan estas sustancias, ¿no? Aquí, bueno, pues se continuó con la presencia, como digo, y aunque el discurso oficial hablaba de ordenamiento migratorio, el modelo seguía basado, y creo que sigue basado, en impedir el avance territorial de las personas migrantes, dispersar caravanas, detener personas y trasladarlas. La política continuó bajo el gobierno de, como digo, de Claudio Sheinbaum, y en el 2025 la Guardia Nacional quedó formalmente bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, consolidando su militarización institucional, que pues esto iba en contra de todo lo que se había prometido y el cual sí abre la puerta para que hagamos un análisis tan importante de qué tan conveniente es que esta seguridad federal esté bajo mandos militares, que la administración de como el Tren Maya, el aeropuerto, algunos aeropuertos, esté bajo el control del grupos, bueno, del Ejército de México, las aduanas también. Todo esto habría que analizarse detenidamente para ver los riesgos que podría estar presentando. Sabemos que la mayoría de las veces cuando se da un golpe de Estado, quien está atrás o quien debe de apoyar este golpe de Estado normalmente es el ejército y no debería de tener tanto poder pues nuestros soldados, nuestro ejército, puesto que a pesar de lo que se habla de que es una de los organismos del gobierno que son más, a los que se confían más, recordemos que atrás de muchas de las atrocidades que han pasado en nuestro país, el que ha estado atrás ha sido precisamente el ejército, y pues nos tendríamos que ir del primero grande que se puede documentar, pues es la matanza del 68 en Tlatelolco, pero que igual no es la única. Eh, el, ¿Cómo han sido las formas en que está participando la Guardia Nacional en este control migratorio? Por ejemplo, en la contención de caravanas migrantes mediante bloqueos, encapsulamientos y dispersión, en el apoyo al Instituto Nacional de Migración en operativos de revisión, detención, traslado, presentación de personas migrantes, también en retenes y puntos de revisión en carreteras, autobuses, trenes y rutas internas, también en el resguardo de estaciones migratorias, en la vigilancia en la frontera sur y en la frontera norte, y en el control territorial de corredores migratorios dentro del país. Esto demuestra que su participación no ha sido marginal ni excepcional, ha sido parte central del modelo migratorio mexicano, y uno de los grandes problemas, y que lo hemos hablado y tenemos presentaciones precisamente sobre la Guardia Nacional, es el intentar cansar a los migrantes, permiten que avancen tatito, los detienen, los regresan, tienen que volver a empezar con gastos. Ha sido de obstaculizar los flujos migratorios. Y como digo, esto podría ser entendido bajo la lógica del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde digo, te estoy conteniendo, pero te estoy dando las posibilidades de que regreses a tu comunidad, a tu país, te vamos a dar dinero para que puedas regresar y empezar nuevamente, o podemos impulsar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, financiarlos allá en tus países para que no tengas la necesidad de salir, pero no solamente como las acciones que hasta este momento es lo que se está dando, y que esto abre precisamente el permitir que Guardia Nacional esté participando para que empiece a existir abusos. Los abusos no vienen nada más de algo que se dijo por ahí, ha habido documentación, existen evidencias documentadas de uso excesivo de la fuerza y violación de derechos humanos contra las personas migrantes. Entre algunos de los casos más importantes es el Chiate y Frontera Hidalgo. Este ocurrió en el 2020, donde la CNDH documentó agresiones durante operativos migratorios. También está el de la estación migratoria, donde bajo fue, o las caravanas migrantes en el 2021, donde se documentaron golpes, empujones y uso excesivo de la fuerza, y el caso pues evidentemente de Pijijiapan, que ya hemos mencionado, donde pues la Guardia Nacional dispararon contra un vehículo con migrantes, causando una muerte y varias personas heridas. Y aquí evidentemente habrá quien quiera defender a la Guardia Nacional y dirá, sí, porque el carro parecía que les iba a hacer algo, etcétera, pero recordemos que recientemente, el año pasado, un migrante en Estados Unidos le fue arrebatada la vida porque un oficial de ICE decía que al intentarse escapar
lo estaba intentando poner su vida en peligro y por eso le vació la pistola. Lo mismo que el caso de René Good, en el que se ve claramente en los videos que no intenta agredir al oficial de ahí, sino que se está retirando y que le quitan la vida. Es precisamente lo mismo. No se puede, la migración no es tan peligrosa como para merecer que sea quien sea, dispare y le quite la vida a alguien que, si bien es cierto, intenta escaparse, pero no ha sido por un crimen. Y bueno, aquí grave, o sea, entraron sin documentos, faltas administrativas, una lentitud abismal por parte del Instituto Nacional de Migración, que obliga a las personas a que busquen la manera de poder llegar hacia donde quieren, y pues no se justifica esto. Hay muchas fuentes también que están usando términos jurídicos como uso excesivo de la fuerza o violaciones de derechos humanos, pero desde una lectura política estos hechos pueden caracterizarse como prácticas represivas de contención migratoria, y si bien es cierto que son estos algunos de los casos que se han documentado, una de las grandes problemáticas en el aspecto de los migrantes que van transitando de manera irregular por nuestro país es que no demandan. Ellos les pueden hacer muchas cosas y no tienen el tiempo de demandar, porque son procesos muy lentos y muy tardados en México, todas las demandas jurídicas, y prefieren seguir su camino hacia el norte. Entonces aquí habría que abrir un tipo de canal para que las personas puedan denunciar lo que se les pasó, que se les siga el debido proceso y que les permita seguir avanzando en su camino y estar, aunque sea de manera remota, dándole seguimiento a las demandas que pusieron. Si eso se diese, los casos documentados de estos abusos aumentarían drásticamente. Todo esto evidentemente trae impacto sobre las personas migrantes. Esta participación de la Guardia Nacional trae muchos impactos. Primero, que ha contribuido a criminalizar la migración cuando nosotros estamos en contra de que eso lo hagan con nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Aunque migrar sin documentos no es un delito penal en México, la presencia de una fuerza armada transmite la idea de que las personas migrantes son una amenaza. Otro de los hechos es que, y es uno de los que ha hecho más rutas más peligrosas todavía. Cuando se dispersan las caravanas o se cierran caminos visibles, las personas migrantes se ven obligadas a tomar rutas clandestinas, a contratar traficantes o pasar por territorios controlados por el crimen organizado. Esto es lo que está provocando estas acciones por parte de la Guardia Nacional. También se ha afectado a las niñas, a los niños y a los adolescentes que viajan sin acompañamiento. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha documentado varias violaciones al interés superior de la niñez en operativos migratorios. También se ha generado parcial perfilamiento racial y discriminación contra personas indígenas, afrodescendientes y racializadas que afectan a los migrantes, pero que también afectan a ciudadanos mexicanos por el perfilamiento racial. Y también ha debilitado el derecho al asilo, porque muchas personas son detenidas, trasladadas o dispersadas sin recibir información clara sobre su derecho a solicitar refugio. México está funcionando como un muro territorial con Estados Unidos. La frontera estadounidense se desplazó hacia el sur. Ya no se trata solamente de impedir cruces en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Ahora se trata de frenar personas desde Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Chihuahua e incluso Baja California, en donde pues el esquema de la Guardia Nacional se ha convertido en el brazo operativo de una política dictada en gran medida por la presión estadounidense. México defiende sus connacionales en Estados Unidos, pobremente, pero los defiende, pero al mismo tiempo contiene con fuerza militarizada a migrantes centroamericanos, caribeños, sudamericanos, africanos y asiáticos. Esa es una de las grandes contradicciones de la política migratoria mexicana, y que pues no vemos que existan medidas para intentar cambiar eso. Pues con esto llegaríamos a la conclusión. Podemos decir que la Guardia Nacional ha sido un actor central en el control migratorio en México desde el 2019, algo que no se suponía que tenía que pasar. Su participación empieza cuando el gobierno de López Obrador responde no únicamente, pero sí en gran medida a la presión ejercida por Estados Unidos. Tengo que recalcar que había una necesidad de poner orden en los flujos tan grandes y numerosos que estaban llegando a nuestro país, pero el tiempo es el que afecta. No lo hace por la voluntad política que él estaba empujando, sino lo hace por una
presión de Estados Unidos, y eso desvirtúa lo bueno que hubiese estado tras de esta medida. Desde entonces se han operado en la frontera sur, en la frontera norte, y no solamente ahí, sino que se ha expandido a carreteras por todo el país, a estaciones migratorias, a las rutas internas que obliga a las personas a que busquen rutas más peligrosas, en terminales de autobuses, de trenes, de avión, y así como en puntos de revisión. También existe evidencia documentada sobre los abusos y agresiones, no es algo que se esté inventando. Hay detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, lesiones e incluso la muerte, y sabemos que hay muchas cosas que aún no se han denunciado y que, bueno, difícilmente aparecerán en un país en donde pues la búsqueda de desaparecidos no es un tema prioritario. La militarización del control migratorio no ha resuelto las causas de la migración, solo las ha hecho más peligrosas, como es la tendiente en todo el mundo. Y bueno, México necesita sustituir la contención militarizada por una política de movilidad humana basada en protección, regularización, operación regional, así como acceso al asilo, a la integración laboral y respeto pleno a los derechos de las personas migrantes. Esa es la presentación que el día de hoy les quería yo compartir. Igual señalar que pues nosotros desde el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes y en las mesas de coordinación para el plan de fortalecimiento de la comunidad mexicana en el exterior, no nos quedamos solo en la denuncia, tenemos un plan de poder atender precisamente a los flujos migratorios, no solamente los que están viniendo del sur, que en este momento, hay que decirlo, han bajado drásticamente, pero que es como todo ciclo, baja, vuelve a subir, mientras no se solucionen las causas que causan la migración: pobreza, violencia, cambio climático, reunión familiar, oportunidades laborales. Estos flujos continuarán. Y lo que hemos ofrecido también pues es una respuesta para poder ayudarles a integrarse, pero que también lo tenemos contemplado en los migrantes que regresan a nuestro país, no necesariamente por gusto, sino por la cacería que hay en este momento por parte del gobierno de Donald Trump, en el cual proponemos una refundación de lo que son las estancias migratorias, para que sean lugares en donde se recepcione al migrante y en verdad se les permita volver a integrarse de una manera productiva, segura y libre a los migrantes, tanto los que vienen del sur como los que vienen de regreso, para poder atenderlos mejor, rescatar a muchas personas que estas acciones las han obligado a buscar senderos más peligrosos y que han caído en el crimen organizado, en la trata de personas, en todo el vicio que viene alrededor de lo que son los flujos migratorios. Tenemos esa una de tantas propuestas que tenemos. Este es un espacio para informar, pero más allá también tenemos el lado propositivo, en donde conocemos la experiencia de lo que es ser migrante y estamos buscando el encontrar soluciones para erradicar estos flujos irregulares y realmente llegar a esto que quiere la ONU, que son flujos migratorios regulares, ordenados y pues seguros para las personas. Hasta aquí dejaría mi entrega del día de hoy. Yo les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos en la siguiente.